algunas herramientas que nos van a servir. De hecho, ya hay algunas cosas que están formuladas, pero la intención es si... Profe, una preguntita ya, ya, antes. ya, qué pena. Que tenía... ya. Entonces, ¿ahí están viendo? El Excel sí, profe. Profe, pero tengo una preguntita antes que empecemos tema. O es no sé, chiquita, una preguntita chiquita. Lo Ya. que pasa es que, pues nosotros tenemos lo de Finagro, lo de mediano productor, pero estando como viendo los simuladores que tienen ellos para estos préstamos, ellos utilizan un IBR que Ajá. o sea, digamos que en unos lados está de mediano productor es del 9,5, pero no sabemos si esa es la tasa, porque es que también dice, nos mandan otra tasa como ¿De de más redescuento? poquito, de 2,5. Sin Hay embargo, tasa de cuando, colocación y tasa de redescuento. ¿Sí? sí, pero cuando hacemos la simulación, no nos da, o sea, no nos dan los valores que nos está diciendo ahí, y eso ¿Con qué cambia tasa la están haciendo? ¿Con la de redescuento o con la de colocación? con las dos y ninguna nos da, entonces no No, sabemos. con la tasa de colocación, no con la tasa de redescuento. La tasa de redescuento es para los bancos. Les voy a explicar un poquito cómo funciona antes de... Voy a hacer aquí un dibujo en la hoja 2. Voy a explicar un poquito cómo funcionan los créditos de bancos de segundo piso. Entonces, un banco de segundo piso. Entonces, eso es un banco de segundo piso, como Finagro, Bancoldex y Findeter. Esos son bancos que dependen principalmente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son bancos de fomento que están enfocados, para el sector agro, para entidades territoriales, municipios, departamentos y algunas empresas estatales o mixtas. Y Bancoldex es para empresas y empresas exportadoras, porque es el Banco de Comercio Exterior, Banco de Fomento para el Comercio Exterior. Estos bancos no son de segundo piso. Segundo piso, ¿por qué? Porque resulta que, digamos que supongamos que este es el primer piso y este es el segundo piso. Aquí supongamos que está Finagro. Y para poder llegar a Finagro hay que pasar por un banco de primer piso. Banco de primer piso, ¿qué es? Puede ser un Davivienda, un banco agrario o un banco BBVA o Bancolombia. Entonces, el Banco Finagro, como va bien, sí, Banco de segundo piso Finagro, no presta plata directamente. La presta a través de los intermediarios financieros que son Davivienda, Banco Agrario y BBVA. Entonces, estos son bancos de primer piso y este es de segundo piso. Entonces, cuando uno pide una línea Finagro, yo voy, supongamos, Pepito, voy a Davivienda y pido una línea Finagro. Davivienda le pide la plata a Finagro. Finagro le entrega la plata a Davivienda. Y este punto, esta operación genera una tasa de redescuento. Redescuento que se da porque Davivienda le pide prestado a Finagro y Finagro le presta para que a su vez Davivienda le preste a Pepito y Pepito le devuelva a Davivienda. Entonces, la tasa de redescuento es la tasa entre Finagro y Davivienda. Yo esta tasa no la trabajo para los simuladores, ni la de Finagro, ni la de Bancoldex, ni la de Findeter. ¿Por qué? Porque esta tasa es entre entidades financieras. La que yo debo trabajar es la tasa de Pepito, que es la de Finagro, que es la de tasa de colocación. Ahora, esta tasa puede estar amarrada en 2 con 2.
Dos posibilidades. Una con la DTF, que es depósito a término fijo. Depósito fijo. Y la IBR, que es la tasa interbancaria. La tasa interbancaria de referencia. Esta es una tasa fluctuante. Estas dos tasas son tasas fluctuantes porque varían permanentemente. Y a esas tasas les suman una tasa adicional más unos puntos. Entonces, yo lo que hago es que la tabla de amortización va a tener, por un lado, la DTF efectiva anual, convertida, bueno, la DTF la dan en efectivo, entonces la DTF, y por el otro lado van los puntos. Y eso al final genera una tasa combinada en efectivo anual. Pero eso es para efectos para expresar la tasa. Pero en cuanto a DTF y puntos, le están pegando directamente al valor de crédito. Entonces el valor de crédito son 100 millones de pesos. Por un lado le calculo la DTF, ya sea trimestral, semestral, mensual o anual o bimestral. Y por otro lado le aplico los puntos en términos bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales que le correspondan de acuerdo a lo que el cliente escogió como forma de amortización. Y de acuerdo también con la línea. Ah, ok, profe, última preguntita. El DTF y el IBR, o sea, si nos dan IBR es lo mismo como si estuviéramos tomando el DTF, ¿sí? O sea, es No, la tasa. son diferentes. O es DTF o es IBR. DTF Ok, es de sí, depósitos a término fijo. sí, sí, sí. Esos Ah, bueno, tienen, es que creo que no me hice entender. O sea, digamos que si nos dan IBR, a ese IBR le sumamos son los puntos, no al DTF, o sea, pues no tenemos el DTF, no encontramos DTF, entonces IBR más los no puntos y entendí, esa es esa la. parte sí no la entendí. ¿Cómo que no la encontraron? O no, o la tasa no está expresada en DTF. No está expresada en Ah, DTF. bueno, entonces es IBR. Ah, ok. Y entonces en vez de DTF le sumamos el IBR más los puntos y esa es la tasa combinada de efectiva anual, ¿sí? Sí, en términos efectivos no les tendrían que combinarla. Y si la quieren en términos nominales, la manejan separada en periódica. Ah, listo, listo, profe. Es que teníamos esa duda porque no sabíamos si esa Vale. IBR era No, no, totalmente la válido, tasa. válido. Para eso son estas sesiones, ¿no? Es para poder hacer las aclaraciones. Listo, profe, gracias. Vale. Listo. ¿Alguien más tiene dudas sobre lo que tienen que trabajar? Listo. Entonces, por lo pronto, si no hay, pues nada, ahorita miramos si es necesario hacer alguna otra aclaración. Yo les voy a pedir el favor que se paren en periodo cero, den control shift, flecha hacia abajo, borren todo lo que está ahí, porque necesitamos empezar a trabajar punto por punto. Profe, para el IBR ponemos un valor fijo, por lo que cambia permanentemente. Sí, se estima un valor de IBR fijo y pues ya eso va cambiando, aunque también la posibilidad de que puedan, por ejemplo, ponen al lado izquierdo un IBR, digamos un IBR amarrado, pero podrían llegar a cambiarlo si de pronto quisieran ponerlo, digamos, cambiante. De hecho, eso cambia todos los días cambia. Obviamente no les voy a pedir que hagan un modelo estadístico para proyectar el IBR. eh, por lo tanto, pues digamos que con que lo manejen en una solo, por ejemplo, para la fecha del desembolso, dejan un IBR y para esa proyección, pues se maneja con eso. Obviamente, pues el IBR va a cambiar y puede que me cambie la cuota, pero pues ya, o sea, eso finalmente es lo que desafortunadamente o afortunadamente es como se maneja. Y precisamente lo que buscan es que no se pierda, digamos, el poder adquisitivo de la moneda, trabajándolo con IBR. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, vamos a trabajar una tabla de amortización.
Le vamos a poner, inicialmente lo vamos a hacer sencilla, sin periodo de gracia. Después le vamos a meter periodo de gracia y lo vamos a hacer tanto alemana como francesa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer una tabla en donde, bueno, incluso aquí validaciones. Y, bueno, y vamos a verificar cada uno de estos 6 puntos que vamos a ver hoy. Entonces, validaciones, buscar B, concatenar, sí condicional, nombrar rangos, sí punto error. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar las validaciones. Las validaciones ustedes ya lo vieron la vez pasada, que era un desplegable, pero existen diferentes tipos de validaciones. Entonces, que eso les va a servir para, por ejemplo, bloquear bien o para dejar limitado, digamos, los valores que pueden entrar en sus simuladores las personas que lo utilicen. Entonces, aquí me voy a ubicar en el millón, los 100 millones y me voy a ubicar en validación de datos. Y en validación de datos me aparece este, este menú. ¿Lo están viendo? El de configuración, número entero, entre... ¿Sí lo están Sí, viendo? profe. Sí, 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 Listo. señor. Entonces, fíjense que ahí en permitir me permite, valga la redundancia, me permite escoger qué quiero hacer. Si lo quiero en cualquier valor, me elimina las validaciones. Número entero, aquí está validado entre 10 millones y 100 millones. Fíjese que ahí está validado entre número entero y número entero de entre 10 millones y 100 millones. Si es decimal, yo puedo trabajar en decimales, por ejemplo, para las tasas de interés. Entonces 0.0 del 1%, supongamos hasta el 30%. Y aquí en ese caso, le voy a dar 0.2, me funciona. Ahí puedo, lo que haría es que le cambio el porcentaje y 20, 10, el 1, el 0.5 ahí ya no me lo va a aceptar porque está por fuera de la política. Entonces, bueno, obviamente aquí debería ser valores, no decimales, pero pues quería mostrarles cómo funciona. Entonces voy a obviamente verbo a los valores, el número entero, lo voy a dejar nuevamente de 10 millones hasta 100 millones. ¿Y qué puedo hacerle? Adicionalmente, fíjense que este mensaje que aparece ahí, ingrese valores entre 10 y 100 millones, es algo que yo estuve en el mensaje de entrada cuando me vi con la celda. Entonces ahí le digo ingrese valores. Y mensaje de error. Entonces cuando me salgo de los valores del rango de valores, le digo los valores están por fuera de la política. También puedo tener, bueno, decimal, lista, fecha. Yo puedo poner fechas entre, digamos que para este de pronto no, horas, si lo que necesito, si quiero que limite por longitud de texto, personalizada o la lista que usted ya conoce. Entonces uno selecciona la lista y ahí se ubica en donde corresponde y listo. Pero en este caso lo quiero en número entero y le voy a aceptar. Entonces aquí vuelvo y le pongo signo pesos y voy a ponerle 1.000.000. Y ahí fíjense que no me permite ingresar el dato. Si le pongo 150 millones, también me va a generar un problema. ¿Por qué? Pues puede que de pronto la línea no me permita tener unos valores tan altos o tan bajos. Sencillamente la línea va a definir hasta dónde puedo llegar. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que ustedes puedan limitar eso. Ahora, yo también podría llegar, por ejemplo, a dejar una validación un poquito más compleja, por decirlo de alguna manera. Entonces me voy por la validación de datos y le digo máximo y mínimo. Pero el máximo, por ejemplo, el mínimo, no como de pronto a ustedes les aparecen salarios mínimos y les aparecen valores, entonces yo pongo los parámetros y en lugar de coger el número entero, lo pongo de una celda específica y el máximo también lo tomo de una celda específica.
Y entonces aquí puedo poner 1 y puedo poner 200. Y entonces aquí si le doy 0.5, pues 0.5, perdón, me va a generar problema. ¿Por qué? Porque esperaría que sea mínimo 1. 1 me lo acepta. ¿Por qué? Porque el mínimo es este y el máximo es este. Son 2.000 millones y el mínimo es un peso. Entonces, si yo le pongo 2.000, aquí lo voy a poner 3 a la 15. Me genera problemas. 3 a la 15 es como 3 con 5, con 15 ceros a la derecha. Ahí no me deja hacer eso. Con 10 ceros a la derecha tampoco me lo deja. Con 8 ceros sí creo que me lo deja. Pero con 8 ceros sí me lo deja. Con 300 millones sí me lo deja. Entonces ahí pues la idea es que uno le pone los valores que considere, pues dejándolos con una fórmula puede ser. Entonces si yo le pongo números salarios mínimos, entonces multiplico, pongo salario mínimo en números salarios mínimos y aquí pongo multiplicar el número de salarios para que la validación quede vinculada a unas celdas aparte. Que esa es otra forma de hacer validaciones, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces aquí voy a poner 10 millones. Y aquí serían 100. Y aquí, si lo devolviera a intentar ingresar, fíjense que no lo deja. ¿Por qué? Porque me estoy yendo por fuera de los 10 y los 100 millones. Entonces aquí si lo pongo los 100, aquí sí me deja. Pero si lo voy a poner 100 millones son pesos, no me deja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pero Bueno, entonces, eso por un lado. Por el lado de las tasas, en donde les digo, fíjense que esa también tiene una validación. ¿Por qué sé que hay una validación? Pues porque tiene un texto ahí vinculado. Entonces vamos texto, validación, perdón, datos, validación y fíjense que está entre el 10 y el 25%. Y tiene mensaje de entrada, índice de la tasa entre la mínima esperada y la tasa de usura. Y mensaje de error, la tasa está por fuera política, aceptar. Y entonces, si yo pusiera 26%, me va a generar está por fuera política. Si le pusiera el 5%, también me va a generar error, la tasa está por fuera política. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en periodicidad, aquí es precisamente por eso que tengo todos este listado de posibilidades. Entonces vamos por datos, validación de datos, me voy por configuración, lista, y en el origen me voy a ubicar en esa lista. Mensual, trimestral, y le doy a aceptar. Entonces aquí me aparece mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. ¿Para qué me sirve? Porque resulta que esta tasa está en efectiva anual. Esta sería la efectiva anual. Entonces yo no debería, yo debo poder convertir la tasa, pues dependiendo de la periodicidad. Entonces, la tasa periódica, pues habría que convertirla. ¿Y para qué? Y cómo, bueno, de hecho ya algunas personas ya lo hicieron, creo que es el grupo de Maitland y compañía. Fíjense que yo tengo aquí al frente de esta tabla, de esta tablita tengo mensual y al frente tengo número de periodicidades. Trimestral el número de periodicidades al año. Trimestral el número de periodicidades. Semestral número de periodicidades. Anual número de periodicidades. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer una fórmula de conversión, pero pues aquí no me voy a enredar mucho pues porque tengo... bueno, y para eso tengo que utilizar una fórmula que vamos a buscar B. Entonces ya vimos validaciones. Vamos a buscar B. El buscar B creo que ya lo hemos hecho. No obstante, los voy a explicar.
nuevamente. Entonces aquí me voy por fórmulas. Busqué de referencia, buscar B. El valor buscado va a ser la periodicidad. En la matriz, pues me voy a ubicar en esta matriz, que es la tabla en donde están los datos, el indicador de columnas 2 y el rango falso. Aceptar. Y entonces él lo que me va a devolver es la tasa periódica. Aquí no estoy sacando la tasa periódica, aquí sencillamente estoy diciendo, estoy buscando la periodicidad que tiene esta tabla para cada una de estas tasas, o para cada una de estas periodicidades, más bien. ¿Cuántas periodicidades al año hay? De anuales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, si me puede explicar otra vez cómo hizo lo de la periodicidad. La Que validación, sí, yo hice por datos, validación de datos, en el permitir lista, y para la lista me ubiqué aquí. Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Aceptar. gracias. Y ahí están. ¿Listo? Ahora, hay otra forma de hacerlas que son con programador. Pues se pueden hacer con programador perfectamente, digamos que no hay rollo, pero pues es un poquito más largo. Eh, pues porque hay que vincularlo a una celda y en esa celda hay que ponerle unos números. Bueno, o ese más bien, el valor me va a dar, la lista desplegable me va a dar unos números y los números me toca construir otra vez la tabla y la tabla me tiene que expresar lo que dice el número con el otro número. Y bueno, a mí me parece un poquito más fácil así, pero pues obviamente eso depende de cada uno. Ahora, como les decía, este no es la fórmula de la tasa, pero sí que me va a ayudar a calcular la tasa periódica. ¿Y cómo calculo la tasa periódica? Pues en este caso es anual, voy a dejarla en mensual para poder calcular la tasa. Y lo que voy a hacer es una fórmula anidada. Fórmulas anidadas en Excel o funciones, fórmulas anidadas, porque funciones son las de Excel, fórmulas son las que uno hace. Entonces, función, esa es una función buscar B, y lo que yo hago es una fórmula anidada que involucre dos o más fórmulas, dos o más funciones, perdón, dentro de la fórmula. Aquí lo que voy a hacer antes del buscar B es que le voy a dar tasa punto nominal. Abro paréntesis, me pide la tasa efectiva anual, me ubico en el 25%, punto y coma, y después me queda el buscar B. Entonces, cuando yo quiero la periódica, paso por la tasa nominal. Y pues ahí tengo la tasa efectiva, pues en ese caso el buscar B me va a dar la periodicidad que necesito para que me calcule la tasa nominal y cierro. Si lo dejo hasta ahí, él lo que me va a hacer es un conversor de tasas de efectivas a periódica, perdón, a nominales. Entonces, si ya tengo la efectiva anual, a mensual vencido, a nominal mes vencido sería ese. A bimestral es esta, a trimestral es esta, a semestral anual es esta y a semestral es esta. Pero resulta que yo no necesito esa tasa. Yo lo que necesito es la tasa periódica. Y como yo sé que esta fórmula sirve para poderme traer la periodicidad, pues en este caso yo la copio y le doy dividido al final de la fórmula y la que le paso a dividir ese buscar B. Entonces el buscar B ahí me está sirviendo para convertir no solo a nominal, sino también a periódica. A nominal, ¿por qué? Porque en la función tasa nominal le pongo el buscar B para que vaya y busque la periodicidad de la semestral y la traiga. Y cuando esa fórmula o esa fórmula anidada la divido por un buscar B, ese mismo buscar B, porque lo único que hice fue copiarlo y pegarlo, lo que hice fue seleccionarlo, copiarlo y pegarlo por aquí afuera, después del dividido, pues del divisor, perdón, pues en ese caso él me transforma a la tasa semestre vencido, trimestre vencido, bimestre vencido, mensual vencido, anual vencido. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? Entonces, creo que esto fue algo parecido a lo que hicieron Maitland y compañía. Se pusieron, hicieron pues esas validaciones y buscar B y con eso convirtieron la tasa. Obviamente había que hacer más cosas, pero pues... bueno, lo que ellas tenían era un conversor de tasas por aparte, o más bien las tasas calculadas, y lo que hicieron fue traerse la tasa con un buscar B. En este caso, la tasa periódica, pues se calcula automáticamente ingresando la tasa efectiva y la periodicidad. Ahí están todas las tasas periódicas correspondientes que son vencidas. Las anticipadas aquí no están, pero sí están todas las vencidas. ¿De acuerdo? Les voy a pedir por favor que borren la fila 10. Elimínenla, porque la idea es que vamos a ver diferentes cosas ahí. Entonces voy a insertar otras dos, otras tres. Me van a quedar tres antes de la tabla de amortización. Y ya con eso sé que busca, ya tenemos el... ya tenemos el buscar B. Ahora vamos a suponer que este crédito es a 120 meses, o sea, 10 años, y que quiero determinar la periodicidad, el plazo en el número de periodos. Es decir, yo puedo tener supongamos un plazo en meses, son 120, pero yo necesitaría en ese caso saber cuál sería el plazo en años o el plazo mensual o el plazo bimestral. Bueno, en este caso bimestral serían 120, pero si fuera bimestral no serían 120 sino 60. Y si fuera trimestral serían como 40, perdón, 30. Entonces, lo que yo necesito es determinar cuál es ese plazo, ya sea bimestral, trimestral, semestral o anual. ¿Listo? Y para eso vamos a utilizar una función, bueno, puede ser por medio de una función o por un método, que es una fórmula, un símbolo incluso, que me permite concatenar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es concatenar? Creo que es cuando se unen dos datos de dos casillas en Excel, se unen y, digamos, si es uno y 2 queda 12. ¿Sí? No, o creo que lo Como estoy texto, confundiendo. Sí, pero concatenar sirve para unir textos, no tanto valores, aunque también se puede unir con valores, pero hay que transformarlo. Pero sí, digamos que la idea es esa. Entonces, lo que vamos a hacer es unir la palabra plazo, la vamos a unir a esta celda y que quede variante. Entonces, hay dos formas. Yo les voy a enseñar la más fácil. Yo le doy más, abro doble comilla doble, le doy plazo, espacio, cierro comilla doble y le doy ese símbolo que lo pueden sacar con Shift 6. Entonces, de nuevo, más o igual, abro comilla doble, le escribo la palabra plazo, cierro la comilla espacio, cierro la comilla doble, le pongo long person, que así se llama ese símbolo, y me ubico en la palabra trimestral de la periodicidad y le doy enter. Ya me quedó plazo trimestral y fíjense lo que hace, que si yo cambio los valores, él cambia todos los valores del plazo anual o de los plazos. Digamos que aquí, ¿por qué es importante tener ese plazo? Porque pues en el caso anual no serían 120, sino serían 10. Si fuera, como les digo, si fuera semestral, no serían 120, sino serían 20. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una fórmula que me convierta el plazo semestral, perdón, el plazo en meses, me lo convierta a semestre, bimestre, trimestre, de acuerdo con lo que se escoja aquí arriba. Para eso tenemos el número de periodos. Entonces, vamos a hacer esa fórmula. Entonces, ¿quién
¿A quién se le ocurre una fórmula que nos permita calcular el plazo, en este caso semestral, o que pueda llegar a ser, si es semestral, pues semestral, si es bimestral, bimestral, etcétera? ¿Qué se les ocurre? Con un sí, no es necesario hacerlo con funciones, es una formulita, no es necesario con funciones. Con el buscar B, sí hay que utilizar el buscar B, sí, habría que utilizarlo, pero hay que diseñar bien la fórmula, o sea, si el buscar B nos va a dar el número de las periodicidades, pero necesitamos es convertir ese 120 en este caso a 20. El buscar B sí lo necesitamos. El sí condicional no necesariamente tenemos que hacerlo con un sí. De hecho, es más complicado hacerlo con un sí, me parece a mí. Aunque yo podía hacer sí, digamos que hacerlo sí, entonces sí trimestral, entonces ponga tanto, sí, un sí anidado con varias opciones. Tú podría hacerlo, sí se puede, pero no es la más funcional, no es la más rápida. Yo voy a hacerla de la siguiente manera. Entonces, yo conozco el plazo en meses y conozco las periodicidades que corresponden. Entonces, si yo divido 120, a ver, si tuviera el plazo mensual, ¿por cuánto tendría que dividir 120? Pues tendría que dividirlo entre 1. La forma de sacar el 1 sería coger 12 dividido entre este 12. 12 dividido entre 12 me da 1, o sea que el plazo en mensual me quedaría en 120. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero anual? En ese caso tendría que dividir por 12. Entonces yo debería dividir 120 por 12 para que me dé el número de años. ¿Y cómo hago para yo dividir entre 12? Entonces yo tendría que dividir 12 entre 1, dividir 120 entre 12 dividido entre 1. 12 dividido entre 1 me da el número de periodicidades que son 12 y me daría el plazo en años. Y así sucesivamente. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Más 120 dividido, abro paréntesis, 12 dividido. Entonces nuevamente, plazo en meses dividido, abro paréntesis, 12 dividido, y ahí sí le mando el buscar B. La periodicidad en este rango, punto y coma 2, punto y coma falso. Y fíjense que si es mensual es 120. Si es bimestral, 60. Si es trimestral, 40. Si es semestral, 20. Y si es anual, 10. Esto sí es, pues eso es un problema para ingenieros. Obviamente no es que sea la cosa más difícil, es un tema aritmético, de lógica, pero pues obviamente, pues esto creo que es su fuerte más que el mío. Entonces, plazo anual, 10. ¿De acuerdo? Y si lo cambio aquí, pues me va a cambiar las veces que yo quiera. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe, hasta el momento no. Ok. Listo. Ahora, vamos a poner, bueno, nosotros pusimos tasa periódica aquí, pero la convertimos, pero no le hemos puesto el título. Entonces, como yo quiero, aquí es anual, pues en ese caso él me debería tener año vencido o efectivo anual. La contracción. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente una función de buscar B, cogiendo el anual y trayendo. En este caso, fíjense que voy a seleccionar ya no las dos primeras columnas, sino las tres, porque necesito que me devuelva el tercer valor, tercero y falso. Y a B.
Si cambio a mes vencido, me pasa a MB. Si quiero ir mes vencido, BV, trimestre vencido y así sucesivamente. Fíjense que esa es otra opción para utilizar el buscar B. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo. Entonces ya tenemos concatenar, buscar B y validaciones. Y ahí a la vez estamos aplicando, pues obviamente temas de matemáticas financieras en donde estamos viendo pues cómo construir una tabla de amortización que me convierta pues de acuerdo con mis necesidades. ¿Listo? Listo. Entonces ya nos vamos a ir ahora al plazo. Inicialmente esta la vamos a hacer sin periodo de gracia y la segunda la vamos a hacer con periodo de gracia. Yo voy a hacer la francesa. Si ustedes quieren hacer la alemana, pues obviamente lo que tienen que hacer es una buena formulación. Lo que vamos a ver hoy les va a servir para formular, bien sea francesa o alemán. Obviamente tienen que tener claro la diferencia entre francesa y alemana y eso es todo. ¿Listo? Vamos a hacer este simulador a 10 años. Entonces, como el máximo plazo que va a llegar son 10 años, voy a hacer, pues, eso que ya lo hemos visto, solo necesito el valor, digamos, necesito llegar hasta la última celda para ponerle un marcador. Y ya. ¿A qué me refiero a la última celda? Pues porque quiero llegar a la celda 120, porque el periodo máximo va a ser 120. Entonces lo que voy a hacer es que le ubico el 0, perdón, le escribo el 0 en periodo y me voy por acá. Por serie, le digo 120 el límite. Series en columnas, valor del paso 1, límite 120 aceptar. Y ahí me llevó hasta 120. Pero ¿qué vamos a hacer? Qué pena ahí, voy a borrar todo esto. ¿Qué quiero que haga? Debajo del 120, que es en la fila 136, le voy a poner una X. ¿Para qué? Para que cuando arrastre la fórmula ahorita que vamos a hacer, la que vamos a hacer ahorita, pues en ese caso no siga arrastrando de forma indefinida. De hecho, ya encuentra por lo menos un valor hasta dónde llegar. ¿Listo? Entonces, ya le pusimos en la fila 137 una X. Y vamos a hacer una fórmula que nos calcule el periodo, si es mensual 120, si es, perdón, que me calcule si es mensual 120, pero si es semestral me va a poner 20, y si es anual me va a poner 10, y así sucesivamente. Listo. Entonces, pónganme atención. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula de si condicional. Aquí vamos a utilizar incluso otras, si error, si condicional, vamos a nombrar rangos, etcétera. Bueno, aquí vamos a hacer algo antes, me voy a pasar primero para el nombrar rangos. Esto sirve muchísimo para macros, pero también sirve para esto, obviamente. Y creo que también lo habíamos hecho, si no estoy mal, la vez pasada. Yo en el plazo, en la fórmula, en la celda en donde está el plazo que debe determinarme el plazo de la tabla de amortización, en lugar de dejarlo como la celda C10, porque esta es la fórmula C10, le voy a poner un nombre y ese nombre se va a llamar plazo. O esa celda se va a llamar plazo. ¿Y cómo hago para nombrar esa celda con el nombre de plazo? Me ubico en la celda, aquí estoy en la celda C10 y me voy a ubicar, fíjense que aquí al lado de la barra de fórmulas, esta es la barra de fórmulas, aquí aparece el nombre de la celda, ahí esa celda se llama C10. Ahí lo que le voy a decir es que ya no me la nombre C10, póngame el nombre plazo. Enter. Y ya quedó nombrada como plazo. ¿Cómo hago para buscarla si de pronto no sé dónde me quedó plazo? Ay, no, me perdí. Le doy F5 y le doy doble clic a plazo, estoy por acá. Me puedo ir a la celda, a la hoja 2. Le doy F5 y me voy para la celda plazo.
Yo puedo tener celda plazo en hoja 1 y celda plazo en hoja 2. Hay que tener cuidado de pronto de no nombrar. Si yo quiero que haga ese tipo de cosas, que se vaya de un lado a otro, pues en ese caso no sería conveniente ponerles el mismo nombre, ¿no? Porque en ese caso habría que definir en la macro, digamos, si yo tengo que hacer, entonces hoja 1, celda plazo, hoja 2, celda plazo, hoja 3, celda plazo. Entonces, pues es preferible poner plazo, plazo 1, plazo 2, plazo 3, y con eso pues sé que son diferentes y no tengo que ponerme a hacer tanta maroma, pero pues igual. ¿Alguna pregunta está ahí de cómo nombrar una celda? Bueno, ahora sí vamos a hacer la formulita que nos va a calcular el periodo correspondiente, es decir, que nos va a sacar los periodos correspondientes. Entonces, debajo del 0, nos vamos a ir por fórmulas, valor lógico, y le vamos a dar sí. Ahora sí vamos a utilizar un sí. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, la prueba lógica va a ser que si el periodo anterior más 1, ¿por qué? Pues porque se supone que de 0 después sigue el 1, ¿no? Entonces, el periodo anterior más 1 es menor o igual a la celda plazo. Fíjense que ahí de una vez escribo plazo y va y se ubica en la celda plazo, valga la redundancia. Entonces, plazo vendría a ser como una variable definida, pero a nivel de una celda. El valor si verdadero, ¿qué le haría? Entonces, si B o 6 más 1 es menor o igual a plazo, pues coja el periodo anterior más 1. ¿Por qué? Porque si el plazo, si sumándole 1 al plazo anterior es inferior pues al plazo total, pues en ese caso la idea es que haga la sumatoria. Y si el valor, pero si no, si llegase a ser superior a plazo, en ese caso no tendría que ponerme a hacer un sí condicional adicional, sino que sencillamente en el valor si falso le voy a dar doble comilla doble. ¿Por qué doble comilla doble? No le pongan 0. Porque si le ponen 0, después de las siguientes, por ejemplo, si el plazo es anual, después del 10, va a quedar en 0 y después arranca el conteo nuevamente. Y después 0 y después arranca el conteo nuevamente. Entonces, la idea es que les quede doble comilla doble. Ahí nos va a generar un error, pero ese error después lo vamos a eliminar. ¿Listo? Aquí le doy listo. Y fíjense que ahí ya lo tomó y le voy a dar doble clic. Ah, bueno. Bueno, aquí la otra es que como no me copió, entonces la copio, selecciono el rango hasta la 36 y le doy enter. Fíjense que ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vacío y error. Ese es el error que les decía que iba a aparecer, pero eso se puede quitar. Entonces, fíjense que con anual pasa eso. Ahora, si yo cambiara esto a mensual, pues va a llevar hasta el 120. Y si fuera mensual, y si fuera trimestral, por ejemplo, va a llegar hasta 40. Entonces, bueno, ahí todos los valores, pero ahí llega hasta la celda 40, hasta el número 40, y así sucesivamente. Preguntas sobre esta fórmula. Profe, no me da, me baja ¿Qué no le hasta da? 4, me da hasta 4 nomás. O sea, llega hasta el número 4 y de ahí para allá no sale valor, como el error. Déjeme ver su hoja y le digo cuál es el problema. Ahí ya se ve. Sí. Ubíquese en la celda plazo. Ah, sí. Ubíquese en el 120 del plazo mensual. Escape, del escape. Ubíquese. Ah, hay plazo, listo. Ahora sí, pásese otra vez a la fórmula. Si B1 más 1. Ah, bueno, fíjese lo que está haciendo. Si B1 más 1, ahí no debería ser si B más 1 más 1. Aquí debería ser si B16 más 1.
en el anterior. Ahí. Ahí sí ve 16 más 1. Ok. Creo que ya, enter. Y ahora sí copio lo por abajo. Doble clic. No, no, no. Ah, bueno, sí. Ahí lo tiene. A ver. Listo. Gracias, profe. Vale. Listo. Entonces ahí utilizamos el sí condicional. Y ya también utilizamos la de nombrar rangos. Y ahora vamos a utilizar la fórmula sí.error. Precisamente para cuando pasan esas cosas, voy a dejarlo en anual para que se den cuenta cómo funciona. El error se da desde la celda, desde el plazo 12, digamos. ¿Por qué? Porque aquí asume un vacío y cuando yo sumo un vacío, el vacío para Excel es como si fuera un texto vacío. Cuando él intenta sumarle 1 a un texto, él genera un error, que es este número del valor. Entonces, cuando a mí me pasa eso, pues yo lo que hago es eliminarlo con una fórmula que se llama sí.error. Esa fórmula sí.error, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos ubicamos después del igual, de la fórmula, antes del sí, y le van a escribir sí.error, y abren paréntesis. Entonces, él lo que va a hacer es que él me va a evaluar si este valor genera un error, yo le tengo que decir qué debe hacer. Entonces, el valor es toda la fórmula, sí, todo eso, punto y coma, y le voy a dar doble comilla doble. ¿Para qué? Para que si encuentra algún error, lo deje en vacío y no tenga que tener ese valor, numeral valor pegado todo el tiempo. Y le van a dar enter, ahí no pareciera que hubiera hecho nada, pero si aquí ya le doy doble clic hacia abajo, en la parte superior inferior derecha, fíjense que se fue hasta el final y desaparecieron todos los datos. Y no diría, ay, hijo de madre, se me dañó la fórmula. Pues resulta que no, porque si le pongo mensual, él sigue calculando hasta 120. Preguntas. No, señor, profe. Todo entendido. Listo. Vale. Listo. Entonces, ahora ya vamos a hacer la tabla. De una vez vamos a vamos a hacerle un cambio a la forma de amortización. No me refiero a que voy a hacer un nuevo sistema de amortización, sino que lo que vamos a hacer es hacer que que la cuota se calcule y se recalcule cada vez para cada periodo. Al principio no va a parecer que esto estuviera funcionando, pero cuando le meta el tema del abono extra, sí que lo vamos a necesitar. Entonces, el saldo capital del periodo 0, me voy a traer el monto. Y como es una tabla francesa, lo primero que tengo que calcular es la cuota. Entonces, me voy a ubicar en la cuota 1. Y voy a utilizar la fórmula, la función pago. Ustedes saben que esa es la función con la que calculo la cuota. Pago. Pero ojo con lo que vamos a hacer. Bueno, antes de utilizar la fórmula, nombremos la tasa periódica como tasa. Esta, ¿se acuerdan que la calculamos? La vamos a nombrar la celda como tasa. Y ahora sí, vamos para acá. Porque necesario después para que después no tenga que formular otra vez. Es sencillamente para que en la fórmula, en lugar de ponerle la celda C8 fija con Monte o F2, sencillamente con tasa ya no tengo que fijar nada porque tasa es la única celda que se llama tasa. Entonces, aquí en cuota,
ahora sí, vamos a la fórmula de pago. Tasa, entonces aquí le voy a escribir, en tasa le escribo tasa. Fíjese que de una vez me da el valor, 0.018769.265. El número priori le voy a poner plazo. Fíjense que también es una forma de formular sin necesidad de poner a fijar cosas, pues porque ya una vez están nombradas las celdas, están fijas. El valor actual, pónganme atención acá. Aquí cambia un poquito lo que hemos hecho. Entonces, nosotros siempre hemos puesto, nos ubicamos en monto y entonces diría, no, pues bauticemos monto como monto, pero no. Aquí vamos a coger el saldo a capital inmediatamente anterior y no lo vamos a fijar. ¿Por qué? Porque resulta que en valor final, perdón, que en plazo, perdón, nos va a tocar hacer una modificación. Aquí en plazo, pues bueno, plazo son 120, pero lo voy a restar a ese saldo. O sea, fíjense que en NPER, en donde dice plazo, le voy a restar el periodo inmediatamente anterior. ¿Para qué hago eso? Para que con el saldo a capital inmediatamente anterior, él recalcule el número de periodos faltantes para poder llegar a calcular la cuota. Eso va a servir muy bien para cuando le metamos periodo de gracia. Pero entonces, aquí pues me sigue dando 120. ¿Por qué? Porque el periodo anterior era 0. Entonces, pues obviamente sigue dándome 120. Y le vamos a dar listo. Perdón, aquí me toca darle el valor actual, nos toca darle negativo para que nos entregue positivo, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno, ahora se van a dar cuenta cómo funciona de bien esto, y es que la cuota, pues si yo la recalculo sobre el saldo recalculado, pues me tiene que dar la misma cuota. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es una anualidad y las cuotas son exactamente iguales. Si yo si la calculo igual aquí o acá, me tiene que dar la misma cuota, empezando por eso, pero el saldo a capital es lo que va a variar, y como el saldo es equivalente, genera una nueva equivalencia, pero a un plazo n-1, entonces pues vuelve y recalcula bien la cuota con el mismo valor del anterior, porque no va a cambiar. Digamos que siempre que sea una anualidad, eso no va a cambiar. Ahora, los intereses, ¿cómo los calculamos? Cogemos el saldo a capital y lo multiplicamos por tasa. Acuérdense que ahí está. Ahí ya no tengo que ponerme a que el F4, que una cosa que la otra, sino sencillamente le doy tasa. Capital, aquí cogemos la cuota y le restamos los intereses. Y el saldo a capital sería el saldo anterior menos el periodo, el abono a capital. ¿Listo? Y ahora fíjense que lo que les digo es cierto. Si yo arrastro esta fórmula, me tiene que dar la misma. Pero fíjense que está cogiendo el saldo inmediatamente anterior. Entonces, sí, sigue calculando lo mismo, pero lo está cogiendo con el saldo recalculado. Pero el saldo recalculado obedece pues a la dinámica de la anualidad, por lo tanto, no me va a cambiar los valores. Si yo bajo los intereses, y bueno, ya de ahí para adelante podría llegar a recalcularlo todo. Entonces, como ya está bien formulado todo, lo voy a mandar hasta el final. Y fíjense que al final nos da 0 la tabla de amortización, el saldo capital. ¿Alguna pregunta? Listo. No, señor profe. Ok. Listo. Ahora fíjense qué pasa si lo llevo anual. Aquí les va a tocar hacer unas modificaciones. Ustedes me dirán qué le harían a todo esto para que elimine todos esos problemas que se están generando ahí. Perdón. Colocarle lo mismo, un sí error, ¿no? Un sí punto error. Y entonces se la pondríamos a todas las fórmulas, ¿no? Yo la pondría a todas las fórmulas, a toda la tabla de amortización. Entonces nos vamos a la primera, desde la primera para que no nos genere problema. Entonces aquí antes de pago le pongo sí punto error
y al final le pongo doble comilla doble. Y frun, la arrastro y fíjense que ya le eliminó el problema de la cuota. Ahora los intereses, lo mismo. Sí, punto error. Doble comilla doble. En capital, lo mismo. Sí, punto error. Doble comilla doble. Y en saldo capital también. Pero ojo con lo que vamos a hacer con saldo. Ah, bueno, pongámosle sí punto error y ahorita hacemos la modificación. Doble comilla doble. Y listo. Ahí quedó la tabla de amortización. Entonces, ya la pruebo. ¿Qué pasa con semestral? Prum, listo, quedó bien. ¿Qué pasa con trimestral? A 40. Listo, perfecto. ¿Y qué pasa con bimestre? A 60. Ahí, perfecto. ¿Y sí qué pasa con mensual? Pues en mensual no generaba problemas. Y ahí está. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, vamos a incluir el abono extra. ¿Y por qué digamos que lo formulé con la cuota de esa manera? Para que con el abono extra, si yo le pongo un abono extra, en ese caso recalcule la cuota. En este caso, la opción que les estoy poniendo es exclusivamente para recalcular cuota, no para recalcular plazo. Porque yo podría recalcular plazo, pero para volverlo a reconstruir la siguiente parte me tocaría hacerlo con una macro. Entonces, pues macro no es dentro del alcance de este curso. O digamos que teníamos que trabajarle mucho y yo no estoy tan seguro si a fórmula podría uno hacerle, porque se genera mucha referencia circular. Creo que no. Tocaría tener, digamos, como que una tabla de amortización a un lado y al otro lado otra tabla que me muestre, digamos, un poco los resultados, pero tendría que tener dos tablas al menos para poder hacer eso. Entonces, vamos a meter el abono extra y lo que vamos a hacer es nos ubicamos en el saldo capital del periodo 1. Entonces, fíjese que aquí lo que hace es saldo anterior menos el abono capital normal, menos el pago capital y menos el abono extraordinario. Entonces, fíjense que ahí es sí punto error de el saldo anterior menos el abono capital menos el abono extra. Aquí lo voy a poner abono capital. Y entonces, y voy a arrastrar eso por abajo. Ahí no pareciera, no va a pasar nada, pero ¿qué va a pasar? Me voy a ubicar en la celda en el periodo 10 y le voy a dar 2 millones en el abono extra. Y fíjense qué pasa. De ahí en adelante, la cuota se vuelve más pequeña. ¿Y qué pasa si en el mes 20 le meto otros 2 millones? Fíjense qué pasa. La cuota disminuye, pero sigue recalculando y sigue dándome 0 al final. Y así sucesivamente, si la ponemos en el 30, en el 40, etcétera. Vamos a poner los últimos 2 millones en el 30 y fíjense cómo ya baja de los 2 millones. Preguntas, chicos. Profe pregunta, ¿ese saldo, ese abono extra, no sería digamos que en la fórmula al siguiente? O sea, que se vería relacionado a la siguiente cantidad, o sea, ponerle, en vez de al ladito, ponerlo que la fórmula que es el de arriba, ¿no? ¿Y por qué?
pues digo, sí, digamos, por ejemplo, pago la cuota en el banco no mentiras, no. No, ya, Claro, porque ya, usted ya la me está respondí. pagando ahí y está abonando ahí mismo. Sí, Entonces, si usted dice que va a que va a reducir cuota, pues en ese caso ellos tienen que recalcular de ahí en adelante la cuota. Tendría que ser así. sí, 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 solamente que me estaba confundiendo con otra cosa, pero no, ya poniéndolo en términos reales, sí, Listo. ya, gracias. Listo, vale. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por favor, guardar. Aquí, guardar. Perdón. Que voy a guardarlo. Es que no quiero dañar el original. Ay, profe, y en caso de que haya periodo de gracia, pues es lo mismo, solamente que se baja, ahí se pone el cero, ¿sí? No, lo que vamos a hacer precisamente es el periodo de gracia. Entonces vamos a copiar esa misma, como ya está supremamente bien formulada, solo le vamos a hacer una modificación para volverle, para meterle, bueno, dos modificaciones para meter el periodo de gracia. Entonces, le voy a cambiar el nombre a la hoja, le voy a poner tabla sin P gracia. ¿Y qué voy a hacer? Para copiar una hoja, yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo clic derecho, mover o copiar y aquí le escojo el libro en donde quiero que quede y le digo crear una copia y déjemelo mover al final y le voy a aceptar y ahí me la copió. Esa es una forma, va a eliminar. Hay otra forma que es más fácil. Entonces me ubico encima de la hoja. Fíjense que estoy moviendo el mouse pero con el clic sostenido como si la fuera a mover al lado derecho. Ahí me aparece una flechita. ¿Qué voy a darle? Bueno, en Excel de Mac le doy Alt y ahí me aparece un más. Fíjense que no sé si alcancen a ver, pero ahí me desaparece un más. O en el caso de los de Windows, les dan Control. Con el Control les va a aparecer un más y le van a soltar el clic del mouse. Y ahí se replicó la hoja. Y lo único que lo va a hacer es cambiarle nombre, porque no puedo tener un libro con dos hojas del mismo nombre. Entonces, la primera iba sin periodo de gracia y la segunda va con periodo de gracia. Voy a borrarle todos los abonos para que no me genere ahorita problemas. Inicialmente voy a borrarle todos los abonos. Y bueno, y aquí vamos a hacer un par de modificaciones. No son tan poquitas, pero sí no son tantísimas. Entonces, bueno, de hecho son dos. Vamos a poner la periodo de gracia meses y periodo de gracia. Bueno, periodo de gracia en meses y voy a poner después el periodo de gracia, pero en la periodicidad. Entonces acuérdense que lo que hago es más, abro la doble comilla, periodo de gracia, cierro comillas, ampersand, me ubico en la periodicidad. Aquí es periodo de gracia mensual, pero bien podría ser bimestral y la idea es que entonces también es ese amarre, ¿listo? Porque está amarrado al plazo también, ¿no? A mí el periodo de gracia me lo pueden dar en meses o en años, pero yo lo que necesito es saber la periodicidad, dentro de la periodicidad que tengo en la tabla de amortización, cuál sería el periodo de gracia. Listo. Y entonces aquí vamos a poner otra vez, supongamos que sean 20, 24, vamos a dejarle para que sean 24 meses de periodo de gracia. No, pongámosle 6, para que de pronto me funcione con con el anual, con el mensual y con todos. Y entonces, periodo de gracia en meses. Y lo que voy a hacer es, yo podría copiar esta fórmula y pegarla, pero creo que se me daña. Sí. Bueno, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar acá. Aquí se dañó la fórmula, ¿por qué? Porque no estaba fijo, pero fíjense que si yo le doy doble clic o le doy F2, él me sigue vinculando el plazo, perdón, aquí tendría que mover a mensual, porque debe agarrar mensual.
el periodo de gracia está bien. Y aquí, ¿qué debería mover? Muevo ese rango hacia arriba para que vaya y busque nuevamente allá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a buscar, voy a coger el plazo, el periodo de gracia en meses, perdón, y lo va a dividir entre 12 y eso lo va a dividir entre el número de periodos, perdón, el número de periodos que le corresponde a la periodicidad. Y le doy enter. Fíjese que entonces el periodo de gracia en meses y el periodo de gracia mensual, pues obviamente coincide, pues porque está en términos mensuales. ¿Qué pasa si esto fuera bimestral? Me daría 3. ¿Y qué pasa si esto fuera trimestral? 2. Y si esto fuera semestral, 1. Y si fuera anual, 0.5, porque no habría un periodo de gracia, pues con 6 meses no podría haber un periodo de gracia completo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo voy a volver a dejar en meses para que me queden 6. Y ya con eso entonces ya tengo el periodo de gracia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al periodo de gracia mensual lo voy a poner P gracia. Lo voy a nombrar como P gracia. P gracia. Y entonces esa celda ahora se va a llamar P gracia. Y ya puedo hacer mi formulación en la cuota. ¿Preguntas? Profe, el periodo de gracia es el que está en amarillo, ¿sí? Esta. Sí, esa. Ah, listo. Gracias. Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta cuota creo que lo único que tengo que hacerle. Voy a verificarlo. Es que no estoy tan seguro. Aquí le quito P gracia. Ah, no. No, porque aquí me toca. No, aquí me toca hacerle un sí condicional. Entonces, después del sí error, abren un paréntesis y después va la fórmula de pago. Antes de ese pago, vamos a escribir, fíjense que aquí estamos haciendo una fórmula superanidado que tiene un sí error, tiene pago y adicionalmente le vamos a meter un sí condicional. Y entonces, para poner el periodo de gracia. Entonces aquí, sí error, abro paréntesis y aquí le voy a escribir sí y abro paréntesis. Ah, perdón, pero va en la cuota 1, no en la cuota 0. Entonces, en la cuota 2, sino entonces aquí, después del sí error, abro paréntesis, perdón, después del sí error, después del paréntesis de sí error, escribo sí y abro paréntesis, escribo. Entonces, me ubico en el plazo de donde estoy, donde está ubicada la cuota, periodo 1, es menor o igual a P gracia. Entonces, ¿qué hacer cuando el plazo es menor? Es menor o igual, aquí me faltó el menor, o igual al periodo de gracia. En ese caso, quiero que me ponga 0. No vacío, sino 0. Entonces, si el periodo en donde me encuentro, B17, perdón, B17 es menor o igual a periodo de gracia, pues se supone que está en periodo de gracia, entonces no me ponga cuota, póngalo en 0. Y si no, pues haga el cálculo completo. Y ya. Aceptar. Y cierro paréntesis, creo que me falta. No, perdón, es que es el paréntesis va ahí.
Entonces, fíjense que el paréntesis, él me está pidiendo un paréntesis más. Lo tengo que poner después de la fórmula del pago, porque este es del sí error. Entonces tenía que ponerlo antes de sí el pago y listo. Y fíjense que ahí de una vez me quitó el valor. Y si lo arrastro, el periodo de gracia ya queda funcionando. Y como la cuota se recalcula con el plazo pendiente y con el saldo a capital pendiente, pues en ese caso no hay problema. Además, fíjense una cosa, que el saldo a capital está abonando, digamos, está eliminando el valor o está restando, por lo tanto se está capitalizando. O sea que ahí, solo con esa fórmula, con ese cambio en la fórmula, me generó la capitalización que necesitaba. Fíjense que aquí el periodo de gracia, el valor ya quedó mucho más alto. Y fíjense que también al final el valor es 0. Ahora, si lo ponemos bimestral. Ay, pensé que se había dañado la fórmula. Ahí está en 0. Si lo pongo semestral, trimestral. Si lo pongo semestral. Si lo pongo anual, me va a generar un problema ahí. Porque, bueno, y de hecho lo está calculando. Pero ahí tiene 0.5. Digamos que ahí no está teniendo en cuenta el periodo de gracia. Ahí tendría que tener por lo menos 12 para que tuviera un periodo de gracia. Pero fíjense que igual lo está calculando. Preguntas, chicos. Profe, con respecto al periodo de gracia anual, y si se le colocan, digamos, menos, ahí no se podría también poner ese validación de datos, que si es anual, o sea, lo mínimo que se pueda poner es 1. Sí, sí, ¿Sí? claro. Pero entonces pondría una validación al lado. Digamos que una validación que dependa de otra celda. Pero sí, de acuerdo. Usted podría poner periodo de gracia mínimo 12. Porque como el periodo de gracia es en meses. Entonces ahí Vale. habría que hacer una validación dependiendo de unas fórmulas. Pero sí, se le puede hacer. Perfecto, listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, y voy a terminar la clase de hoy con un tema. Bueno, lo voy a hacer de hecho aquí en la hoja que estábamos trabajando. Un tema que se llama anualidad, que esa es la única anualidad que no hemos hecho. Anualidad perpetua. Ah, nosotros hicimos anualidades anticipadas con ustedes, ¿no es cierto? Vencidas y anticipadas. Sí, sí, porque el archivito tiene vencidas y anticipadas. Sí, vamos entonces sí a ver anualidades perpetuas. Es una anualidad muy fácil, realmente, pero suena intimidante por decir perpetuas. ¿Perpetuas qué es? Que no acaba. Es básicamente eso. Perpetuas es que no tiene un n definido. Entonces, perpetua significaría el n no es definido, por lo tanto, la cuota es perpetua. O sea, uno siempre va a tener cuota en teoría. Para poder hacer esto o para poder explicar esto, yo me voy a permitir poner un ejemplo. Entonces, ejemplo. Un banco paga una tasa anual del 10% EA para depósitos. Digamos que le dice, usted me consigna un depósito de 100 millones o de más de 100 millones y yo le pago el 10% anual. Pero hay dos condiciones. Condición 1. No puede volver a sacar la plata nunca. O sea, los 100 millones. Condición 2. Le pago
los intereses anuales y no los podría reinvertir en el mismo banco a la misma tasa. Entonces, depositas 100 millones, depósito no, sino depósito, perdón, depósito. Entonces, el depósito es de 100 millones y le dice, lo va a pagar intereses anuales, no los puede remitir el banco, bueno, y los paga intereses anuales de forma perpetua, de forma indefinida, perpetuamente, y no los podrá reinvertir en el mismo banco a la misma tasa. Podrá meterlos en otro lado, pero aquí no. Entonces, lo que le está diciendo es, todos los años le doy su 10%, y se lo puedo entregar a usted, los puede heredar y los puede seguir heredando y heredando y heredando y heredando de forma indefinida. O sea, los hijos, así como en el capítulo de los Simpson, que va a ser para los hijos de sus hijos, de forma indefinida en este caso. Esa sería, digamos que las condiciones. Y eso lo que me está definiendo o lo que me está diciendo es que yo deposito 100 millones y que voy a recibir el 10% de 100 millones de forma perpetua. ¿Cuánto es el 10% de 100 millones? No, ni idea. 10 millones. Eso. Y aquí le voy a poner infinito e infinito menos 1. No, no es porque quiera decir que existe un infinito menos 1, porque pues se supone que el infinito no existe, pero pues es como para representar que no tiene fin. Y que en este caso todos estos pagos que le hacen son de 10 millones. ¿Cómo llegamos a obtener esos 10 millones? Eso vendría a ser la anualidad, ¿no es cierto? Los 10 millones son la anualidad. ¿Cómo llegamos a calcular esa anualidad? ¿Cómo llegó a los 10 millones? No sé quién fue la persona que, no sé pues, si fue Juan Sebastián, Johan Felipe, bueno, no soy seguro. ¿Quién fue? O Fui bueno, yo, pero pues sí, sé que es cada año y que cada año le va a pagar el 10%, pues son 10 millones, porque es el 10% del 100, no sé, ¿sí es eso? sí, o sea, multiplicó el valor presente por la tasa de interés, ¿no? Sí, Oh, perfecto, eso es. Entonces, para poder calcular la cuota de una anualidad perpetua, lo que hago es multiplicar el valor presente por la tasa de interés. Entonces, si yo quisiera, no supiera aquí, pues en ese caso cojo los 100 millones y lo multiplico por 0.1 y eso nos da 10 millones. ¿De acuerdo? Fíjense que está muy fácil. Es tan fácil como eso. Ahora, ¿qué pasa si yo conozco el A, pero no conozco este? Entonces, conozco que el valor valor presente no lo conozco, pero conozco el A, que son 10 millones. Y conozco la tasa de interés, que es el 10%. Pues yo podría decir que el P es igual a A sobre I, ¿no? Y entonces diría que son 10 millones dividido 0.1 y eso nos da 100 millones. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si conozco A y conozco P? Y quiero saber la tasa de interés, pues en ese caso I sería igual a 10 sobre, perdón, A sobre P. Y entonces I sería igual a los 10 millones dividido entre los 100 millones. Y eso me da 0.1 o el 10%. ¿Listo? profe, ¿y eso sí existe en la vida real? De hecho, sí. Estados Unidos lanzó bonos perpetuos que nunca los va a pagar. Es decir, que el capital jamás los va a volver a pagar. Pero
los intereses los va a pagar de forma perpetua. Entonces sí existe. Y pregunta, ¿esos intereses también son cambiantes? O sea, pues sí, ¿no? O sea, son, porque me Ah, pongo bueno, a que pensar, podrían llegar a ser una tasa indexada. pues digamos que si son 100 millones que yo invierto, por así decirlo, y compro esos bonos, pero pues estos 100 millones no van a costar lo mismo que en 20 años, entonces pues no estaría haciendo gran cosa yo, o sea, estaría dando plata a ellos. Claro, pero está recibiendo, asegurando, digamos, usted no sabe si la tasa de interés en 20 años es del 10 o del 5. Entonces, si fuera del 5, pues en ese caso estaría ganando 5 millones en el futuro, pero hoy está asegurando una tasa del 10. Es, Pero digamos, entonces básicamente ese es el negocio. esa tasa Obviamente, cambia, esa tasa no cambia. no, la tasa es fija, la Ah, tasa es fija. ok, ok. Aunque podría llegar a ser indexada. Digamos que sería un riesgo para el emisor, porque no sabe cuánto puede llegar a ser, pero pues obviamente va a ser más atractivo para el inversionista, porque en ese caso, pues tiene la posibilidad que si aumenta la inflación, aumente la tasa y al aumentar la tasa, pues va a ganar más. Sin embargo, pues hacer una proyección con una tasa indexada no sería tan fácil. Sin embargo, pero vamos a llegar a una metodología que me permitiría calcular más o menos cómo podría llegar a ser ese valor. Eso lo vamos a hacer cuando veamos ya gradientes geométricos, que va a ser la próxima semana, creo que el viernes. Listo, listo, profe. Ya me entendiste. Vale, listo muchachos. Entonces por hoy no es más. Quería terminar con la anualidad perpetua porque esta es importante. No es que sea tan utilizada, pero sí existe. Como les digo, sí existe. Ya no es una sola, no es solo la teoría, sino que existe. Y pues obviamente pues es necesario saber, conocer cómo sería la valoración. Sí, yo se lo subo, le subo el Excel. Vale, profe, gracias. Bueno, que tengan feliz tarde, nos Profe, vemos el lunes. Señora, con mi grupo nos podemos quedar un rato hablando contigo sobre nuestro tema, es que estamos confundidos con una cosa. bueno, ¿qué Porfa. tema tienen? Vivienda UR y en pesos. Sí, Entonces tenemos como una duda, pero, pero no sé si te la decimos de una vez. pues sí, suéltenla. Igual los demás grupos no tienen su tema, entonces pues suéltenla. Bueno, pero pues estuvimos consultando de qué trataba. eh, pues digamos la diferencia entre ese de UR y pesos. Y pues digamos el pesos es un valor de crédito pues que no cambia mientras lo estés pagando, o sea, pues es fijo. Mientras que el UR sí cambia pues de acuerdo a la inflación del país. Pero Exacto, digamos que buscamos en BBVA y en Bancolombia sí, y aparece como bis y no bis. Y creo que eso ajá, depende como del rango del valor como del valor, sí, de las de la familias, casa. como, ajá, pero no sabemos cómo hacer este simulador de acuerdo a todos esos factores, como que a esas variables. Pues en ese caso yo les sugeriría que tengan un simulador para bis, un simulador para no bis, uno por en pesos, otro en URs, o sea que tendrían que sacar cuatro tablas. Ok, y nos guiamos con lo que tú explicaste hoy del mismo modo, pero pues Pero diferente ojo, para cada. ojo porque la VR cambia. Eso sí les recomiendo que lo miren. Igual ahí en el archivito de Excel que estábamos trabajando, Ujú. ahí hay un modelo de VR. También hay videos en YouTube, cualquier cantidad de videos en YouTube con VRs. Y básicamente lo que uno tiene que hacer es proyectar el VR. Pero uno define el VR. Lo que uno tiene que definir es el VR anual, lo convierte a mensual y ya con eso lo proyecta. Y con eso puede sacar, convertir de pesos de VR a pesos, porque realmente, digamos, el simulador sirve siempre y cuando uno le dé el valor en pesos a la persona. Digamos que tú le puedes sacar el simulador en VR, que básicamente VR es una moneda, es como si convirtieras a dólares. Entonces, esa es la tabla de amortización en VRs. Y pues entonces le muestras al cliente, ah, mire, usted va a pagar tantos VRs. Y el cliente dice, no tengo ni idea que es un VR, o bueno, es un valor, pero pues ¿cuánto vale? Entonces, la idea es que uno tenga, obviamente, la tabla no eres, pero la pueda convertir a pesos en dinero. Me refiero a convertir a pesos, no que vuelva, no que vuelva el sistema de amortización de VR a pesos, sino que como la tabla de amortización está expresada en VRs, la vuelva, la convierta en pesos para que la gente pueda entender cuánto vale la cuota en dinero.
Y para eso usamos la inflación que tiene Colombia en este momento. Sí, pueden tomar pueden poner un parámetro que se llama inflación esperada y esa inflación esperada la convierten a mensual y la proyectan durante el plazo completo de la amortización y ya. En ese caso, lo único que hacen es, como tienen todo VRs y tienen el valor de la VR, cogen el valor de la amortización en VRs, la dividen entre la VR proyectada y les va a dar el valor en pesos. Ok, profe. Pues ahí lo vamos Igual echen la haciendo. miradita a los simuladores que les digo que eso no es tan difícil. Hagan de cuenta que ustedes están haciéndola a dólares y entonces la pasan a dólares y hacen toda la tabla de amortización en dólares. Y después para poderla volver en pesos, entonces tienen que saber cuál es la TRM. Entonces ustedes proyectan la TRM, el dólar, y cuando cogen ese valor y lo dividen entre el valor de la TRM, les está dando pesos. O sea que o lo multiplican. Finalmente es como convertir a otra moneda, no es más. Ok, profe. Entonces lo vamos a Sí, mirar esos trabájenlo días. y cualquier cosa más bien me muestran algo ya concreto y les doy pistas si de pronto van bien o no van bien. Listo, profe. Gracias, Ok, profe. bueno, vale.